Bueno, buenas noches a todos. Dios os bendiga mucho. Y nada, decir que agradecer al Señor y a nuestro hermano Abel la oportunidad que me dais en esta noche de estar con vosotros. No tengo melodía de fondo porque me he tenido que poner aquí en otro lado de la casa, que se ha hecho el bebé a dormir, ¿vale? Entonces me escuchéis así lo que vamos a traer de la parte del Señor, ¿vale? El hermano Abel me decía de traer sobre este tema, entonces no se puede dar como una predicación, sino más bien como un tipo de estudio, ¿vale? Conforme a mi capacidad, pues lo voy a intentar dar en el nombre de Jesús, ¿eh? Deciros, hermanos, gloria al Señor, que lo que vamos a tratar en esta noche es muy importante porque es una doctrina que tiene mucho agarre en muchas personas, ¿vale? Que estudian la palabra, que estudian teología. Te voy a pedir, Abel, voy a estar viendo también aquí los mensajes, ¿vale? Pues si me queréis preguntar o parar o algo, pues yo paro y salís a hablar, ¿vale? Para no hacerlo solamente hablando yo, sino hacer algún tipo de comunicación, ¿vale? En el cual también podamos parar, tratar algún tema y que podéis preguntar también, ¿vale? Deciros, gloria al Señor, que este tema, eh, desde que empecé a estudiar a los 13 o 14 años, he sido prácticamente calvinista yo toda la vida, hasta hace pues unos 6 o 7 años, cuando Dios de alguna forma pues cambió mi teología, cambió mi forma de ver las cosas, ¿vale? Deciros, hermanos, que está el testimonio personal en mi vida. No os habla una persona que ha estudiado el calvinismo sin serlo, sino una persona que ha sido calvinista. He sido un calvinista moderado, es cierto que no he sido extremo, pero he sido calvinista durante gran parte de mi vida, ¿vale? Y de alguna forma, pues que sirva esta noche para dar mi testimonio de que ese sistema, gloria al Señor, pues se puede salir, que para mí, mi experiencia personal, pues no es bueno. Una vez que sales de él, pues te das cuenta de muchas cosas. Y sí decir, si lo escucha algún calvinista que me está escuchando, que el calvinismo, hermanos, es un sistema malo, pero los calvinistas son hermanos nuestros en el Señor, ¿vale? Eso es lo primero. Hay que intentar por todos los medios siempre alumbrar, dar luz y tener el amor de Dios en nuestros corazones, ¿vale? Porque esta doctrina, hermanos, es capaz de contagiar, por decirlo de alguna forma, pues a familiares nuestros, a primos, a gente allegada a nosotros, ¿vale? Entonces, desde mi posición, voy a intentar pues dar mi punto de vista y lo que a mí me hizo bien, intentar transmitirlo a vosotros en el nombre de Jesús, ¿eh? ¿Por qué es tan importante? Porque esta doctrina, este sistema, cuando se presenta, te lo presentan de una manera, hermanos, que cualquiera que lo ve dices, pues que tiene razón. Es que mira qué textos están sacando. Es que mira lo que está diciendo. Y de alguna forma llegas a textos en la palabra que dices, pues que es que es verdad lo que dicen. Y te sacan una serie de textos, hermanos, que parece a veces como cuando enseñan los testigos de Jehová y te van marcando toda la guía, pom, 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 ¿vale? Pero al testigo de Jehová, según lo sacas de ese guión, ya no se sabe defender, porque solamente sabe el guión que ha aprendido. Pues en el sistema calvinista es lo mismo. El sistema calvinista es un sistema, para mí, lo digo personalmente con todo el respeto, que lava el cerebro, porque te va encaminando, te va tratando lo que tú tienes que aprender, lo que tú tienes que saber, qué piensan los que no son calvinistas, qué piensan los arminianos, y al final llegan al último punto que te dicen, te sacan el pasaje de Romanos 9, cuando dice la palabra de Dios, dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿No? Te sacan siempre ese texto para decir que como nosotros tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, que nuestra mente se revela contra los planes de Dios y contra lo que el calvinismo enseña, ¿vale? Y entonces yo quiero deciros en esta noche que no es así, que hay otra interpretación de los textos, que los textos se pueden examinar y se pueden entender de otra manera distinta, ¿vale? Esta doctrina es fundamental porque cree que solamente un grupo de elegidos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo van a ser salvos. Y estos escogidos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, Dios los va a llamar con un llamamiento eficaz. La muerte de Cristo solamente va a ser en los que son extremos, va a haber una redención limitada solamente por los escogidos. Y en ese llamamiento eficaz, gloria al Señor, donde Dios llama y donde Dios predestina, luego el que ha sido escogido y ha sido salvado ya nunca se va a poder perder, ¿vale? Y quiero deciros con todo mi corazón que esto no es así, ¿vale? Hay otra interpretación de los textos, hay otra forma de ver la palabra del Señor, amén. Quiero deciros que no hagáis caso cuando os digan eso, que nuestra mente se revela en contra de lo que Dios enseña en la palabra, porque nuestra mente, gloria al Señor, que tiene su lógica también, nosotros tenemos la mente de Cristo.
hemos sido hechos renacidos por la palabra de Dios, y como hemos nacido y hemos sido alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, nosotros como cristianos, aun siendo arminianos, aun sin ser calvinistas, no podemos aplicarnos eso que dicen el calvinismo, de que la mente se rebela contra esto que dicen ellos, que es la palabra de Dios. Una cosa es el sistema calvinista y otra cosa es lo que dice la bendita palabra de Dios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y quiere dar oportunidad de salvación a todos, ¿vale? Bueno, esto para empezar. Quisiera entrar un poquito en la historia de la doctrina, en qué se basa principalmente la doctrina de la elección y predestinación calvinista, ¿vale? Calvino y Lutero, los padres de la Reforma, ellos, hermanos, bebieron de las fuentes de Agustín de Hipona. Es Agustín de Hipona, hermanos, el que trae toda esta concepción de la doctrina calvinista, ¿vale? Entonces, más que calvinismo, tendremos que decirlo agustinismo, ¿vale? Porque fue Agustín de Hipona el que causó toda esta doctrina, ¿vale? Agustín de Hipona nació en el año 354, es del siglo IV, gloria al Señor, y él, antes de hacerse cristiano, él, hermanos, estuvo, pues, de alguna forma, hermanos, en otra serie de religiones, como era la religión del maniqueísmo, que era una religión gnóstica, era una religión, gloria al Señor, que continuaba y que derivaba de aquellos que habían atacado en el primer siglo a los cristianos, que decían que la persona se salvaba por un conocimiento superior, que el cuerpo y la materia eran malas y entonces el alma tenía que ser liberada, ¿vale? Agustín de Hipona, fijaros lo que llega a decir sobre el tema de la elección, ¿vale? Escuchar y leer atentamente, que yo os lo voy a leer. Dice: los que creen en el Evangelio con fe salvadora no son meramente elegidos para ser recipientes del galardón celestial, son elegidos para ser recipientes de la fe. La fe misma es el don de Dios. Los demás son dejados en sus pecados, dejados para que mueran. No son predestinados para el pecado, sino más bien para el castigo que el pecado merece, del que no son salvados por la gracia electiva. El número de los escogidos está fijado, está predeterminado en el plan de Dios, pero no todos los creyentes son elegidos. La perseverancia en la vida nueva y santa es don de Dios y se otorga a aquella parte de creyentes a quienes Dios, en su inescrutable sabiduría, ha escogido para concedérsela. Aquí lo que está diciendo, hermanos, es que no todos los que van al culto, gloria al Señor, se van a salvar, pero no como lo decimos nosotros, sino Él está diciendo que incluso aquellos que se dedican y se esfuerzan para seguir al Señor, no se van a salvar, no por causa de ellos de vivir mal o de apartarse ellos del Señor, sino que ellos se van a perder porque no han sido escogidos por Dios. Y esto es tremendo, hermanos, porque esta doctrina, ya quiero decir, si hay algún calvinista, que si tú tienes un hermano, un padre o un hijo al cual Dios no ha querido elegir antes de la fundación del mundo, ese familiar tuyo al que tanto quieres, por mucho que le prediques, nunca se va a salvar. Luego llegaremos al cielo y le diremos al Señor: te alabo porque tú me has salvado a mí, me has querido escoger a mí, pero a tu hijo, a tu hermano, a tu padre que Dios no ha querido elegir, él se va a ir al infierno toda la eternidad, hermanos. Es algo, hermanos, que no cabe en el plan de Dios, no cabe en lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿vale? Gloria al Señor. El gnosticismo maniqueo, el maniqueísmo donde estaba Agustín de Hipona, tenía una serie, hermanos, de creencias. Os voy a decir la religión que tenía Agustín de Hipona antes de ser cristiano. Creía, hermanos, esa religión, creían que había un grupo de elegidos en esa comunidad maniquea, que esos grupos de elegidos estaban todo el día orando, estaban practicando el celibato, eran vegetarianos, hermanos, de alguna forma se abstenían de todo deseo de tener propiedades, de trabajar, para dedicarse solamente a su religión. Luego había otro grupo que era el grupo de oyentes, que eran algunos que podían casarse, pero no tener hijos según lo que dice esa religión, y que esperaban cuando murieran en reencarnarse en ser un grupo de elegidos también, ¿vale? Esta religión maniquea que se diferenciaba y se dividía entre oyentes y elegidos, creían que había un reino de la luz luchando contra el reino de las tinieblas y que el que iba a morir se iba a ir lanzado al infierno, ¿vale? Muy parecido a lo que, en cierta manera, lo que enseña el cristianismo, pero un poco más corrompido y más pervertido, ¿vale? El maniqueísmo enseñaba la depravación total del hombre. La naturaleza del hombre puede estar tan corrompida hasta el punto de que su voluntad es impotente para obedecer los mandamientos de Dios, ¿vale? Esto lo decía, hermanos, el maniqueísmo ya, ¿eh? Y esto lo creía Agustín de Hipona. Cuando Agustín de Hipona, gloria al Señor, se convierte al cristianismo, toda esta teología que él tenía influencia la teología cristiana
y empieza a escribir en sus tratados, gloria al Señor, pues todo lo que más tarde Calvino y Lutero de alguna forma recibieron de Agustín de Hipona, y de ahí sale, hermanos, la mayor parte del sistema calvinista, ¿vale? El sistema calvinista, gloria al Señor, donde vemos que hay pues principalmente 5 puntos, que los 5 puntos son, pues como ustedes sabrán que habrán leído, la depravación total, elección incondicional, redención limitada, llamamiento eficaz o gracia irresistible y preservación de los santos, ¿vale? Entonces, con tiempo y con calma vamos a tratar uno por uno, gloria al Señor, deteniéndonos primeramente en la depravación total, ¿vale? La depravación total, gloria al Señor, que es muy importante porque aquí hay a veces muchos debates y muchas controversias. Los calvinistas enseñan que está el hombre tan depravado y tan mal por causa del pecado, vamos a entrar ahora a verlo, que Dios primeramente tiene que regenerar al hombre para que el hombre luego pueda creer, ¿vale? Nosotros creemos al revés, nosotros creemos que el hombre tiene que creer primeramente lo que Dios le ofrece para que luego pueda ser regenerado, ¿vale? La depravación total es la enseñanza que dice que el ser humano está completamente corrupto y degenerado por el pecado e inclinado hacia el mal, hasta el punto de que no hay nada bueno en él. Este sistema dice que la caída de Adán trajo una imposibilidad total en el hombre para hacer algo bueno, o para poder acercarse a Dios, o para aceptar incluso el Evangelio, al estar el hombre muerto en sus delitos y pecados, ¿vale? Este concepto de depravación se suele describir con la expresión bíblica de que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y el estar muerto espiritualmente, en esta situación no puede ni quiere creer en Dios, ni tampoco quiere ni puede hacer buenas obras, a menos que sea regenerado primeramente por Dios. Esto es lo que enseña el calvinismo, hermanos, que es bíblico, hermanos, pero hay que tener cuidado con los matices, porque es cierto que la palabra dice en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 y 12, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿vale? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿vale? Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová, se dolió en el corazón de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón, hermanos. Esta creencia, hermanos, es tremenda, Lo que debemos decir, hermanos, que lo que dice el calvinismo, pues no es cierto. Yo hablo del calvinismo histórico, a través de los siglos. Puede ser que haya ahora calvinistas que lo maquillen un poco, que lo maticen o lo pongan un poco más moderado, pero os voy a enseñar lo que el calvinismo histórico ha dicho sobre la depravación total, Gloria al Señor. El calvinismo, hermanos, dice que aunque el hombre esté en una condición caída, eso os quiero decir yo, aún se ven en el hombre vislumbres de la imagen de Dios que lleva adentro. Y podemos ver a hombres y mujeres inconversos que hacen buenas obras hacia sus semejantes. Si fuera la realidad tal como la describe el calvinismo, estaríamos en medio de una sociedad en la que el 100% de la gente seríamos una banda de criminales perversos y degenerados, cuando vemos claramente que esto no es así. Aunque es cierto que el pecado es una mala realidad en el ser humano, no todos los seres humanos encajan en este concepto de depravación total. Fijaros lo que decía Calvino. Calvino decía que esté firme como verdad indubitable, que nadie lo niegue, que el entendimiento del hombre se halla tan enteramente enajenado de la justicia de Dios que no puede concebir, desear o planear nada que no sea malvado, deformado, vil, impuro e inicuo, que su corazón se encuentra de tal forma envenenado por el pecado que no respira sino corrupción y podredumbre, que si algunos hombres presentan de vez en cuando una apariencia de bondad, está enlazada siempre con hipocresía y engaño, encontrándose su alma sujeta por las cadenas de la iniquidad. Fijaros lo que dice Calvino, esto es lo que dice el calvinismo sobre la depravación total, que el hombre es un muerto en delitos y pecados, pero es peor que un zombi. Es una persona, según lo que dice el calvinismo, que el hombre está tan depravado que solamente puede pensar lo malo y solamente va a hacer lo malo. No hay nada en él, nada bueno. Y si hace algo bueno, estará mezclado también con la maldad que tiene dentro en el corazón. Gloria al Señor. Y esto sabéis que no es cierto, porque nosotros aún tenemos la imagen de Dios, aunque distorsionada, y cualquier ser humano, hermanos, que vea a otro ahogándose o que vea a otro en necesidad, se mueve a compasión y se mueve a misericordia, y si hace falta echarse al agua para salvarlo, lo salva. Y si hace falta ayudar a otro, lo ayuda, movido por misericordia y compasión. ¿Saben por qué? Porque el hombre, aunque está depravado totalmente,
aún tiene vestigios de la imagen de Dios dentro de él. José María Martínez y Ernesto Trenchard contestan a Calvino diciendo: esto será verdad en cuanto a los contenciosos, que rechazan toda iluminación y toda operación de la gracia de Dios, pero no para quienes se han dado cuenta hasta cierto punto del estado del hombre, con alguna manifestación de humildad, con algún temor de Dios y alguna consideración por el prójimo. Los hombres de la definición de Calvino no solo no podrían llegar a Dios, sino que tampoco podrían vivir en sociedades humanas, cosa que no resulta verdad en nuestro propio trato con los inconversos. Sabemos, hermanos, que hasta los peores inconversos pueden hacer mejores obras incluso que nosotros los cristianos. ¿Qué os parece? Lo enseña Jesús, hermanos. Los peores inconversos, hermanos, movidos por compasión y misericordia, son capaces de ayudar y son capaces, hermanos, de hacer cosas como los cristianos también. ¿Saben por qué? Porque realmente la depravación total no ha llegado al punto que enseña el calvinismo, ¿vale? Gloria al Señor. Miren, hasta qué punto, hermanos, os voy a leer una cosa que he encontrado muy buena, que la depravación total no es hasta ese punto, hermanos, lo que se ha entendido por muerte, ¿no? Porque el concepto de muerte en la Biblia es separación, ¿vale? No es término de existencia o de fin. Cuando hablamos que el hombre está muerto en delitos y pecados, es que está separado de la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, le dice el Señor: el día que comas, muriendo morirás, ciertamente morirás. El hombre empezó a morir, pero empezó a morir espiritualmente, hermanos. ¿Cuándo? Cuando fue separado de la comunión con Dios. Por eso, cuando la persona recibe al Señor, dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Él. El darnos vida es darnos comunión con Él. Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, el principio del nuevo nacimiento, esa regeneración que produce Dios en nosotros, está, hermanos, íntimamente ligada a nuestra comunión con el Señor. Nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo, que va dándonos esa vida y esa energía, esa regeneración que el hombre necesita. Gloria al Señor. Pero no hasta ese punto, ¿vale? Entonces la depravación total, hermanos, que cada hombre tenemos puede significar esto: que cada hombre haya exhibido su depravación tan completamente, se tiene que negar, ¿vale? Negativamente, el concepto de depravación no es que cada hombre haya exhibido su depravación tan completamente como podría haberlo hecho. Es decir, que potencialmente somos capaces de lo peor, pero no quiere decir que que lo vayamos a hacer. Tampoco, hermanos, que los pecadores no tengan conciencia o intuición acerca de Dios, porque el hombre siempre ha sido religioso a lo largo de la historia de la humanidad. Que los pecadores den rienda suelta a cualquier clase de pecado, porque cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. No toda la humanidad comete todos los tipos de pecados que existen. Cada uno tiene una tendencia a un pecado personal, hermanos. El hombre depravado no es capaz de desarrollar lo que es bueno a los ojos del hombre, ¿eh? El hombre, hermanos, como estaba diciendo, que delante de Dios será todo lo malo que queramos, pero delante de los demás seres humanos es capaz también de hacer cosas buenas, ¿vale? La corrupción se extiende a cada parte de la naturaleza humana, incluyendo todas las facultades de su ser, ahora lo veremos, y no existe en el hombre ninguna cosa que pueda recomendarle delante del Dios justo. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, fijaros lo que es la depravación total, ¿vale? O la corrupción radical, ¿eh? Cuando el hombre cae, hermanos, el hombre tiene varios instintos, ¿vale? Instinto de conservación, que es el que nos advierte del peligro y nos ayuda a cuidarnos y protegernos y a sobrevivir. El hombre tiene instinto de adquisición, ¿eh? Busca lo necesario para subsistir, ropa, comida, lo que necesite. Tiene instinto de alimentación, ¿eh? Para saciar el hambre y la sed con la cual tienen que vivir. Está, con todo el respeto, el instinto de reproducción para que la especie, hermanos, continúe y se perpetúe, y está el instinto de gobernación, de gobierno, donde todo, hermanos, se ordena conforme unas reglas y unas normas y unas conductas. Cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, todo esto que estamos viendo, sus instintos, estaban en el Edén. Cuando Dios le dice a Adán y Eva: no comáis de ese árbol, porque el día que comáis ciertamente moriréis, les estaba despertando el instinto de conservación para que cogieran temor y no lo comerían. Estaba el instinto de adquisición, les dijo: comed de todo árbol que veis, alimentaos, ahí tenéis toda la provisión necesaria. Tienen el instinto de alimentación, podían comer de todo árbol frondoso del huerto del Edén. Estaba el instinto de reproducción, Dios les dice: fructificaos, creced y multiplicaos, y sojuzgar la tierra. Y el último, el instinto de gobierno, sojuzgar la tierra. El hombre, hermanos, era rey de la creación, era la corona de la creación, gobernaba sobre los animales, dio a cada animal su nombre y gobernaba. Cuando Adán y Eva caen, hermanos,
Todos estos instintos se corrompen y se pervierten, ¿vale? El instinto de conservación, hermanos, pasa, hermanos, a hacer en el hombre a que sea egoísta y envidioso, a tener ira, como antes nunca había tenido. El instinto de adquisición, hermanos, es pervertido y el hombre pasa a tener a ser, hermanos, ladrón, a robar y a tener codicia y envidia de los demás. El instinto de alimentación, hermanos, también se corrompe y el hombre pasa a tener glotonería y gula y tantos desórdenes y tantas cosas. El instinto de reproducción, hermanos, también se corrompe y se pervierte y empieza a tener, con todo el respeto, impurezas sexuales de todo tipo que no voy a nombrar. Y en el instinto de gobernación, hermanos, el hombre se convierte en un tirano y también en una persona injusta, hermanos, que a la hora de juzgar si es necesario comete injusticia claramente. Gloria al Señor. Todo esto que hemos dicho es la depravación total, hermanos. Pero os voy a decir algo, la depravación total, vamos a hablar, gloria al Señor, llevó al hombre a que su libertad estaría condicionada por su naturaleza pecaminosa. Vamos a ir por partes. Necesito que me escuchéis bien para que no haya malentendidos y lo podáis entender perfectamente, ¿vale? Dios, cuando crea a una criatura, no la puede crear autónoma, la tiene que crear libre. Una cosa autónoma es algo, hermanos, que puede hacer lo que quiera sin tener responsabilidad ante nadie. El único autónomo es Dios y Él también se sujeta a su palabra. Dios tiene que crear una criatura que es libre, que tiene que dar cuenta ante Dios de lo que hace y de lo que deja de hacer, hermanos. Gloria al Señor. Miren, esto es lo que tiene que hacer, que somos libres cuando el hombre cae, porque en el huerto del Edén el hombre era neutral, podía hacer lo bueno y podía hacer lo malo. Cuando el hombre cae y está muerto en delitos y pecados, su naturaleza pecaminosa sigue siendo libre, pero la naturaleza le inclina hacia lo malo. Pablo llega a decir que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Quiero hacer lo bueno y acabo haciendo lo malo. Gloria al Señor. Es como si esa naturaleza nos inclinara hacia lo malo. Gloria al Señor. En cuanto, hermanos, a lo del libre albedrío que estamos hablando, el hombre por sí mismo, no puede, hermanos, acercarse al Señor. Aunque ha sido religioso en la historia de la humanidad, ha querido buscar siempre el sentido de divinidad, ha querido hacer buenas obras en sus religiones, realmente el hombre no puede por sí mismo acercarse al Señor. Pero ahora está la contraparte. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Dios nunca ha dejado al hombre de hablarlo, de buscarle, de llamarle, de llamar a la puerta de su corazón. Si vemos en la palabra del Señor desde el principio hasta el fin, siempre veréis a Dios que está detrás del hombre para que se arrepienta, está detrás del hombre para que le busque, está detrás del hombre para que se acerque a él. La Biblia dice que siempre extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es la nación de Israel, hermanos. Dios nunca dejó de extender su mano hacia ese pueblo. Entonces, el hombre es cierto que no puede ir a Dios, que no tiene, hermanos, por su naturaleza pecaminosa, la capacidad de ir a Dios. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio. Dice Pablo, predicando en el Areópago, que gloria al Señor, que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que el hombre busque y halle y palpe al Señor, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El hombre, aunque está depravado quiere decir, hermanos, en este sentido, separado de Dios, pero la depravación total no implica de que el hombre no tenga un concepto de espiritualidad. Aquellos que no tienen a Dios, hermanos, hay gente que trata hasta con demonios, hay gente que hace espiritismo, hay gente que hace yoga, porque la parte espiritual tampoco ha sido completamente anulada en el hombre. La depravación total significa que el hombre no puede ir a Dios. Pero escúchame, la parte es que Dios nunca ha dejado de ir hacia el hombre. Y aquí está lo que queremos tratar en esta tarde. Nosotros no creemos que Dios tenga que regenerar al hombre para que el hombre pueda creer. No es así, hermanos. Dios, hermanos, cuando va al hombre, toda oferta que le hace es una oferta genuina. Porque si Dios, hermanos, castiga la oferta que se rechaza y el hombre no la ha podido recibir porque no tenía capacidad, estaríamos hablando de un Dios injusto que ofrece algo que luego no da. Hermanos, es como si alguien que está, con todo el respeto, postrado en una silla de ruedas, que no se puede levantar normal por naturaleza que tiene, hermanos, es decir, levántate y anda, y resulta que tú no lo sanas primero. Tú tienes que capacitar primeramente a la persona para que luego la persona te haga caso en lo que tú le estás exigiendo y demandando. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, cuando es predicada en el inconverso,
El hombre, hermanos, imaginaos esta imagen, no tiene ni oído ni oreja. Pues lo que la palabra de Dios hace instantáneamente en el hombre que recibe la palabra, que escucha la palabra le pone un oído, le pone una oreja para que pueda escuchar. Y cuando el hombre puede escuchar con ese oído espiritual que Dios le ha dado, esa palabra produce fe en su corazón para que pueda creer y se pueda arrepentir. Hay 3 postulados, hermanos, en teología, ¿vale? El último no es muy conocido, solamente es muy conocido en España. Uno es el monergismo. El monergismo es el que dice que Dios es el que hace todo en el ser humano. Como el hombre es un cadáver espiritual, Dios tiene que coger al hombre, le tiene que regenerar, le tiene que dar el principio de vida, quebrantar su resistencia y su voluntad, y entonces el hombre cree porque Dios así lo quiere, porque lo ha elegido y lo ha llamado con ese llamamiento eficaz, como hablaremos más tarde. ¿Vale? Eso es lo que cree el calvinismo. Nosotros no creemos eso. Luego está el sinergismo, que eso es lo que creía Pelagio y los semipelagianos, en el cual dice que el hombre colabora con Dios para la salvación. Esto también, hermanos, es incierto y está errado, porque el hombre no puede poner ninguna obra meritoria para ser salvo. Hay un tercer término, que es el que dice Francisco La Cueva, y por el que yo me decanto, que es el energismo. Energismo es el que Dios da la energía, Dios da la capacidad, y el hombre, con la fuerza y la capacidad que Dios le da, cree. Porque si creeríamos en el monergismo, como dice el calvinismo, no es el hombre el que está creyendo en Dios, es el propio Dios el que está creyendo por el hombre. Y es el hombre el que tiene que creer, hermanos. Es el hombre el que se tiene que arrepentir. Cuando llega el poder del Evangelio de Dios a la persona recibe la fe, escucha la palabra de Dios y en ese momento se produce fe en su corazón. Y en ese momento el hombre es cuando puede recibir lo que Dios le está ofreciendo. Porque el hombre lo único que puede aportar a la salvación es su miseria y su voluntad. No podemos dar a Dios otra cosa, hermanos. A Dios solamente le damos nuestra miseria, nuestra basura, con todo el respeto. Lo malo y la ponzoña que tenemos es lo único que le podemos dar a Dios. Y nuestra voluntad de arrepentirnos a su presencia. Y como el mendigo, hermanos, el mendigo que pide a la puerta de una iglesia, está con la mano extendida, necesita para comer, necesita que le den una limosna. Pasa por ahí, hermanos, una persona con poder, rica, y le echa el dinero en la mano. Imaginaos, hermanos, que hay 2 opciones. El mendigo, hermanos, cuando le echa el dinero, el que pasa por ahí le echa el dinero a la mano, el mendigo va, hermanos, y rechaza lo que esa persona le está dando para comer. ¿Quién se lleva la vergüenza? Se la lleva el mendigo por no coger la ayuda que está queriéndole dar a aquella persona. La gloria, hermanos, se la llevaría el hombre. Si el mendigo recibe lo que el hombre le da, la gloria, hermanos, se la lleva aquel hombre que le quiere ayudar. Así es, hermanos. Nosotros cuando somos como aquel mendigo, que extendemos la mano para recibir todo lo que Dios nos da. No hemos hecho nada. Simplemente extender la mano y no rechazar el regalo que se nos está dando. Hay otro ejemplo, hermanos, que a mí me gusta poner mucho, que es el ejemplo, hermanos, de, por ejemplo, en arenas movedizas. Hemos visto en muchas películas, con respecto a los lutos y a alguno, que cuando la persona está en arenas movedizas, hermanos, cuanto más se mueve, más se hunde. ¿Sabéis, no? ¿Os acordáis? ¿Qué tiene que hacer el que está en arenas movedizas? Esperar sin moverse, que alguien afuera le eche una cuerda o le eche una rama, cualquier cosa, para agarrarse y que agarrado a esa rama, a esa cuerda, el de fuera, hermanos, arrastrándole lo saque hacia afuera. Nosotros, hermanos, estamos en arenas movedizas. Por más que nos movamos, más nos vamos a hundir. Pero Dios nos ha echado la cuerda de la salvación y necesitamos, hermanos, agarrar esa cuerda para que el que está afuera nos saque, que es Dios. Hay un problema para el calvinismo tremendo en pensar que si la criatura decide por sí misma, esto anula la voluntad y la soberanía de Dios. Y es mentira. Nunca vemos a Dios más soberano que cuando Dios permite a la criatura decidir si quiere aceptar o rechazar el evangelio que le está ofreciendo. Es grandísimo Dios. Dios permite a la criatura decidir su decisión fundamental, su futuro en la eternidad. De hecho, hermanos, la palabra declara que la causa de condenación final es que los hombres, la luz vino a ellos, fueron alumbrados por la luz y no la quisieron recibir, la rechazaron. Y dice que amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la causa de condenación final, no un decreto oculto y misterioso de que Dios no haya querido escoger a nadie, a unos o a otros, sino que el hombre, hermanos, en última instancia recibe el mensaje de Dios y prefiere seguir viviendo en tinieblas y prefiere seguir viviendo apartado de la presencia del Señor. Entonces hay depravación total en cuanto a que el hombre ha sido corrompido y depravado por el pecado, pero también es cierto que Dios es capaz, hermanos,
de hablar a la persona, gloria al Señor, y que este mensaje de Dios produzca fe en esta persona, y entonces esta persona cuando cree es cuando empieza el momento del nuevo nacimiento. Los calvinistas pueden decir, no, es que es imposible que el hombre pueda recibir nada si primeramente no es regenerado. Escúchame, Dios es el único que le puede hablar a un sordo y que el sordo le escuche. Dios es el único que puede ofrecer su oferta a alguien que está muerto espiritualmente y que éste le pueda escuchar. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. ¿Vale? Entonces, primeramente tenemos que creer y luego somos regenerados. Dice la palabra que a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en Efesios, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primeramente hay que oír, luego hay que creer y luego se recibe el Espíritu Santo, porque Dios, hermanos, ha dado ese Espíritu a todos los que le obedecen. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, Dios no tiene que dar el Espíritu para que luego obedezca, no. Dios da el Espíritu a aquellos que han querido creer en el Señor. Como dice la palabra en Hebreos, si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, como aquellos que estuvieron en el desierto. Porque la palabra de fe, hermanos, no acompañó en ellos para nada, porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Y tú que me escuchas en esta tarde, predicamos el verdadero evangelio del Señor. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que prediquemos el evangelio a toda criatura, porque toda criatura tiene oportunidad de salvación. Hermanos, no hay un grupo de escogidos porque Dios los haya seleccionado desde antes de la fundación del mundo, no. Aunque Dios sabe quiénes se van a salvar, que es distinto. Pero Dios, hermanos, lo sabe, dejando a la criatura decidir si recibe o no recibe este santo evangelio. Por lo tanto, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, fuérzalos a entrar como hizo Cristo, porque, hermanos, es muy complicado y muy difícil. Alguien que sea calvinista, ¿para qué va a evangelizar? Si solamente se van a salvar los que Dios quiere. Si solamente van a creer los que Dios, hermanos, regenere primeramente. ¿Para qué vas a evangelizar? ¿Para qué vas a predicar? ¿Para qué te vas a matar a orar y ayunar? Pero la palabra, hermanos, sí, estaba diciendo, hermanos, que Dios deja la libre oportunidad al hombre de poder decidir su decisión fundamental de fe. Gloria al Señor. De que Dios al final, gloria al Señor, es el hombre al final el que decide su decisión fundamental de que va a marcar el resto, hermanos, de toda su vida en la eternidad. Ninguno de los que vayamos al cielo, de los que se pierdan, le va a poder decir al Señor, Señor, no he sido salvo porque tú no me quisiste elegir. No. Cada uno que se va a perder, hermanos, se va a perder con sus consecuencias y diciendo que Dios es justo por cuanto él ha sido condenado. Porque al final es el hombre el que tiene que decidir si quiere seguir al Señor o no lo quiere seguir. Entonces Dios nos ayude, hermanos, a sentir esta gran verdad en nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a seguir, hermanos, gloria al Señor. Vamos a ir al punto segundo, al punto de la elección incondicional, ¿vale? Rogaría que ahora, si podemos, cojamos Biblia, porque esto que os voy a explicar no es solamente leer, escucharlo, sino verlo en la palabra, ¿vale? El punto de la elección incondicional es la enseñanza que dice que Dios eligió a dar a algunos hombres vida eterna sin mirar nada bueno en ellos, como una condición para amarlos y salvarlos. Antes de que el mundo fuera creado, Dios decidió quiénes iban a ir al cielo y quiénes no. Antes de que ellos hicieran bien o mal, Dios escogió a algunos para ser su pueblo y a otros los rechazó. Aquí hay varias escuelas dentro del calvinismo, no voy a entrar mucho en ello, pero hay varias escuelas. Está la escuela supralapsaria, que es la más extrema, que es la que siguió Zwinglio, por ejemplo, un discípulo de Calvino, que esa dice, hermanos, que Dios, por ejemplo, para que me entendáis, hizo dos montones, un montón para el cielo y otro montón para el infierno. Y luego ya se puso a crear todas las cosas. Antes de la caída es esta. Luego está la infralapsaria, que es la que habla después de la caída, en la cual que dice que Dios creó todo, eligió a algunos para salvación, pero a los que no eligió, fijaros cómo sutilmente lo dicen, los dejó a su libre albedrío, los dejó a su libre camino para que se perdieran. O sea, es peor, hermanos, el mayor desprecio es no hacer aprecio. Te da igual decir que los eliges para el infierno como que los has dejado que se mueran. Es lo mismo. Y esto, hermanos, es lo que dice el calvinismo. Sin maquillaje, hermanos. Todo calvinismo es una monstruosidad, hermanos, que tiene un maquillaje. El calvinismo más moderado en el que estaba yo también es un maquillaje, hermanos.
Permítame la expresión porque me viene así, no se ofenda a nadie, gloria al Señor, pero es como aquella mujer que es muy, muy, muy fea, que se pinta, hermanos, la cara, se pone maquillaje hasta arriba y se embellece con el maquillaje, gloria al Señor. Pero cuando llega la mañana y se despierta y el maquillaje no está y tiene los pelos hincados y todo eso, te das de cuenta realmente cómo es su belleza, cómo es realmente la cara. El calvinismo es una monstruosidad que en esos matices muchas veces se maquilla, porque el decir, hermanos, que Dios escoge a unos y a otros no, es una cosa muy fuerte, hermanos. Es una cosa muy fuerte. Dios sería el mayor hipócrita, el mayor embaucador en la historia de la humanidad, porque ofrece el Evangelio para todos, pero solamente quiere que se salven unos pocos que la ha escogido, hermanos. No pega. Entonces vamos a coger la palabra de Dios y aquí vamos a entrar en algunos textos, gloria al Señor, que usan mucho los calvinistas, ¿vale? Yo cuando veía textos así, hermanos, pues yo decía, pues que tienen razón lo que están diciendo, ¿vale? Vamos a ver la palabra del Señor, vamos al texto que más suelen sacar, que dicen, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios, no? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así, no? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor. Estoy buscando aquí en mi libro donde lo tengo escrito, ¿vale? Vamos a leer el texto en Romanos 9, versículo 19 y 20, ¿vale? Vamos a leer la palabra de Dios, todos los que tengáis Biblia, me vais a acompañar. Romanos 9, versículos 19 y 20, ¿vale? Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se han fijado, hermanos? Siempre que hables con un calvinista y estés en medio de un debate, te va a sacar este versículo. A mí este versículo, hermanos, me hundía. Este versículo a mí, cuando llegaba aquí, tenía que claudicar y decir, pues es que es verdad. ¿Cómo vas a altercar contra Dios? Y es, hermanos, este versículo, los calvinistas lo usan de una forma, hermanos, que se están apropiando de algo que Pablo no dice. Están usando algo que Pablo dice sobre otro tema distinto. Pablo no está diciendo que no te quejes contra Dios si no entiendes o no aceptas la doctrina de la predestinación en cuanto a que Dios salva a unos y a otros no. Que Dios hace lo que le da la gana y hace lo que quiere, ¿no, hermanos? Déjenme decirles, hermanos, que no. Dios no es así. Dios no hace esto, hermanos. Vamos a leer este texto, como os he dicho, y vamos a ver a qué se está refiriendo Pablo. Pablo está hablando en una conversación en el pasaje 9 de Romanos, está intentando explicar, hermanos, por qué Israel no ha entrado dentro de ese plan de salvación como ellos pensaban. Ellos se creían que era la nación elegida, la nación, hermanos, a la cual, es verdad que era la nación escogida por Dios, pero la nación de Israel falló en su propósito, falló en su cometido, hermanos, porque ellos tenían que ser la luz del mundo. Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, no nos lo dice a nosotros, se lo está diciendo, hermanos, gloria al Señor, a Israel. Lo que pasa es que Israel, hermanos, se apartaron de ese propósito y llegaron a pensar que los gentiles eran perros, no predicaban el evangelio a casi nadie, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tuvo que traer a Jesús, Jesús tuvo que traer esa gloria a toda la humanidad. El propósito de la elección en Romanos 9 es que vendría el Mesías, Jesús, con el cual Dios iba a salvar a toda la humanidad, ¿vale? Entonces, ¿de dónde saca Pablo este texto que estamos leyendo? ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Vale? Pablo se lo está diciendo a la nación de Israel. Vamos a leer, gloria al Señor, la palabra de Dios en Isaías 44:9, ¿vale? Por favor, todo el que tenga Biblia, les va a dejar 20 segundos. Isaías 44:9. Vale, beber un poquito de agua. Mientras buscáis el texto, es necesario que lo veáis en la Biblia, por favor. Espero que lo hayáis encontrado ya. Fijaros, os voy primeramente a leer lo que dice Pablo otra vez y luego os leo Isaías 44:9. Vuelvo a leer. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Isaías 44:9, fijaros lo que dice. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Lo vuelvo a leer. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Entonces, lo primero que vemos aquí es que Pablo, al posible refutador al cual está escribiendo, le recuerda que es un simple hombre mortal y que está altercando con el mismo Dios.
Pero lo que está enseñando aquí, hermanos, es alguien que alterca con Dios diciéndole, ¿qué estás haciendo? Es que no tienes manos, es que eres torpe. Y lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que el alfarero hará con sus vasijas lo que él necesite para llevar adelante su plan misericordioso. Israel estaba porfiando al Señor en el diseño que les había querido dar. No entendieron el propósito de Dios para ellos como nación. Ellos pensaban que los escogió para ser un pueblo escogido, apartado, que viviera de forma leal para Él. Sin embargo, no comprendieron que Dios los había escogido para ser luz a todos los gentiles y a todas las naciones. Y esto, hermanos, es lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está hablando, gloria al Señor. Vamos a leer otro texto que también está aquí, en Isaías 29. Os ruego que busquéis la palabra de Dios, la Biblia, en Isaías 29, el versículo 9 al 16, ¿vale? Os voy a dejar 20 segundos más. En Isaías capítulo 29, versículos 9 al 16, voy a leeros el 15. No puedo entrar en todo el pasaje, en mi trabajo sí lo tengo explicado, pero aquí os lo leo por encima. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dice el 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Os habéis fijado, gloria al Señor? Que lo que dice Pablo en Romanos 9, que todos los calvinistas lo usan para defender, hermanos, gloria al Señor, en el 45, sí, perdonadme que igual lo escribí mal en el libro, el 45.9, ¿vale? No tengo aquí Biblia adelante, que me lo está diciendo aquí un hermano, Dios te bendiga, Sinaí. En el 45.9, ahí está en la palabra de Dios. Todo lo que dice Pablo en Romanos 9, no está hablando, hermanos, de un grupo de escogidos y que nosotros nos tengamos que callar ante Dios porque Él es soberano y porque Él quiere escoger a unos para el cielo y otros para el infierno, no. Lo que está hablando Pablo es hablando de que Israel se ha confundido en el propósito que pensaban que tenía Dios con ellos. Y ante la refutación que Israel puede hacer ante Dios, de decirle por qué has hecho esto, Pablo les dice que por qué tenéis que altercar contra Dios si Dios ha querido traer salvación a todos los gentiles a través del Evangelio. Eso es lo que Pablo predicaba, hermanos. Entonces, cuando hables con un calvinista y te diga ese pasaje de Romanos 9, dile que no lo use a su favor, porque ese texto no lo puede usar así. Ese texto no está diciendo lo que el calvinismo dice. Si os dais cuenta, hermanos, el calvinismo se apropia de muchos pasajes y de muchos textos de la palabra para decir lo que a ellos les interesa. Entonces, cuando hables con un calvinista, dile que ese texto no dice lo que él está diciendo. Hay otro pasaje, hermanos, en Romanos 8, en el Romanos 8, 28 y 29, voy a buscarlo y leeros un poquito por encima, porque ese texto habla siempre de que es la cadena de oro de la salvación, ¿vale? Pero tenemos que ver, hermanos, muchas veces, gloria al Señor, muy bien, Dios te bendiga, Juan Manuel, ese es el texto, sí. Vamos a la palabra del Señor en Romanos 8, 28, ¿vale? Romanos 8, 28 dice, hermanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿vale? Gloria al Señor. Este texto, hermanos, que se habla siempre, gloria al Señor, lo especifican siempre de un punto calvinista o de un punto arminiano. El calvinismo te dice que sí, que Dios llamó, predestinó, santificó, justificó y glorificó, y que es la cadena de oro de la salvación. Pablo, tenemos que ver también, hermanos, lo que está diciendo. El texto anterior dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados conforme al propósito de Dios, hermanos? Eso es lo que hay que saber. Nosotros vamos a leer la palabra de Dios ahora en el libro de Amos, capítulo 3, por favor. Amos, capítulo 3. Todo aquel que tenga Biblia, que lo busque. Amos, capítulo 3, mientras lo vais buscando, dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dice, a vosotros solamente he conocido, gloria al Señor. A los que antes conoció. Dice también en Romanos 11.2, dice el propio Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, estamos viendo un versículo, un pasaje
donde Pablo está hablando sobre la nación de Israel y los cristianos cometemos el error de aplicarlo para nosotros mismos. El pasaje 8 de Romanos que estamos leyendo, Pablo está hablando de los que antes conoció que son la nación de Israel. Y yo, hermanos, lo interpreto así, hermanos, lo veo cuando estudié y así yo lo entiendo, hermanos. Israel, hermanos, tenía un propósito con la nación de Israel. Y los llamó, los convocó en santa convocación y los predestinó, que es un vocablo, hermanos, que está muy mal traducido. Hay gente, hermanos, que sabe griego, que dicen que el término predestinar en verdad significa convocar o llamar o invitar. Aunque fuera así predestinar tal como lo entendemos nosotros, el término prorizo, Dios no destina gloria al Señor a un infierno o a un cielo. La predestinación que habla aquí en Romanos 8 está hablando de ser destinados a ser semejantes al Hijo de Dios, para que la imagen de Jesús se forme en nosotros. Ese es el sentido y la explicación. El propósito que Dios tenía con Israel era de traer a Jesús el Mesías y de traer, hermanos, a muchos que serían hermanos semejantes a él. Gloria al Señor. Vamos a ver un poquito más adelante para que veáis que está hablando de Israel en otro texto, en otro pasaje que en el mismo Romanos 8 nos está diciendo. Gloria al Señor. En Romanos 8, a ver si encuentro el texto. Condenará. Aquí está, mira. Romanos 8, versículo 35 al 39. Esto es tremendo porque está dentro del contexto. En mi trabajo lo tenéis todo más explicado. Aquí no os lo puedo explicar ahora porque sería el tiempo y nos perderíamos. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Vale? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero, ¿dónde se encuentra ese versículo que Pablo está diciendo? Porque Pablo no dice nada a la aventura. Pablo está relatando y está predicando de lo que él conoce de la Torá, de lo que él conoce del Antiguo Testamento. Acordaos que cuando Pablo escribe no existe el Nuevo Testamento. La Biblia, las Sagradas Escrituras, solamente el Antiguo Testamento. Vamos a leer el Salmo 44. El Salmo 44, que habla de Israel, ¿vale? Dice el versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Y dice el 11, nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Esta es la primera parte del verso que dice Pablo. Más adelante en el 22 del mismo capítulo dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Si veis el Salmo 44, leerlo, está hablando de Israel, y Israel está diciendo que nos has desechado. Nos matan cada día por ti y somos contados como ovejas al matadero. Si os fijáis, Israel en cada texto del pasaje de Romanos está siempre hablando en una conversación, en un contexto, sobre el tema de la nación de Israel. Entonces lo que os quiero decir, hermanos, que podemos entenderlo de una forma u otra. Incluso hay gente que no comparta conmigo lo que estoy diciendo. Pero sí os quiero decir que estoy más cercano, creo yo, en mi opinión, con toda humildad, a lo que dice la palabra de Dios, que a la que enseña muchas veces la teología sistemática, que se está basando en la interpretación de un gentil que se ha hecho cristiano en el siglo IV, que era Agustín de Hipona, que venía del gnosticismo maniqueísta, de la religión del maniqueísmo. Y él interpretó la Biblia conforme a su creencia de su antigua religión, y es lo que nosotros hemos heredado a través de Calvino y de Lutero. Pero cuando nosotros vamos al primer siglo, al contexto hebreo, vemos que los textos de la palabra de Dios no dicen lo que el calvinismo dice, sino que está siempre refiriéndose a otros temas, a otros debates. Es como si te metes a una conversación que están hablando, ya has entendido mal lo que están diciendo y te has metido a opinar en la conversación y te ha dicho, pero ¿tú qué estás hablando, majo? ¿Habéis visto alguna vez que hablas una conversación y se mete alguien por medio que no ha entendido ni lo que estabas diciendo y lo dice mal? Pero ¿tú qué estás hablando, majo? No digas eso porque vas a dar lugar a malentendidos.
Las cosas hay que escucharlas bien y hay que hablarlas bien, como es de ley, como tiene que ser. Las cosas claras y el chocolate espeso, ¿no? Se suele decir. Pues imaginaos que en esta conversación que Pablo está hablando, Agustín de Hipona entró y entendió mal la conversación. Y Calvino y Lutero y los seguidores del calvinismo lo han entendido mucho peor. Porque ahora nos vienen a enseñar a nosotros que Dios ha escogido a unos antes de la fundación del mundo y a otros no. Y no es así. Efesios 1:3 dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y aquí va, hermanos, dos cosas. Uno de los principios que tiene, hermanos, la hermenéutica es que nunca la palabra de Dios puede contradecirse a sí misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es una unidad completa, esencial, en doctrina. Por eso tenemos la Thomson, tenemos concordancia temática, porque todos los versículos de la palabra, en una progresión hasta Cristo, en una revelación progresiva, todo concuerda y nada se contradice. Y Dios nos dice claramente que no hagamos acepción de personas. ¿Sabéis lo que es no hacer acepción de personas? No es hacer excepción, es no hacer acepción, que es diferente. Porque hacer acepción es, para que me entendáis, hacer excepción es, estamos 10, un grupo de 10, y ahora nosotros, hermanos, yo aparto a 5 a un lado y 5 me los quedo conmigo. Eso es hacer una excepción. Los he desplazado, los he echado para atrás. Pero hacer acepción es que los 10 están atrás y yo cojo a los 5 y hay 5 que los acerco a mí y a los otros no los acerco. Eso es hacer acepción. Eso es lo que hacían, hermanos, cuando entraba un rico en la iglesia. Dice que al rico lo ponían adelante los primeros asientos porque estaba lleno de oro, con anillos. En cambio, el pobrecico lo sentaban en la parte de atrás. Y Santiago creo que es el que dice que no hagamos acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Pues el calvinismo lo que dice sobre la elección es hacer acepción de personas. Es lo contrario a lo que Dios dice. Dios no hace acepción. Él nos acepta en Cristo, en el amado, porque nosotros no tenemos nada bueno en lo cual Dios no se puede fijar. Y es verdad, el calvinismo en esto tiene razón. En nosotros no hay nada bueno que Dios vea en nosotros mejor que en otros. Y si escoge a unos es por un decreto oculto y misterioso. No. Si Dios escoge, hermanos, es porque aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos entrado dentro del grupo de los elegidos que Dios ha escogido a través de la persona de Jesús. Cristo es el elegido del Padre. Cristo es la piedra viva, escogida, gloriosa, la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser, hermanos, la cabeza del ángulo. Gloria al Señor. Eso, hermanos, gloria al Señor, es lo que nosotros tenemos que entender. Hay elección, pero hay elección en Cristo. Cristo es el escogido de Dios. Dice Efesios, hermanos, que primeramente nosotros, dice Pablo sobre los judíos, los que esperábamos en Él, fuimos predestinados conforme al que hace todas las cosas según su voluntad. Y dice, y en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se han fijado? Los judíos estaban esperando y estaban dentro de ese proyecto, de ese propósito que Dios tenía, aunque muchos luego lo desecharon, pero los gentiles entramos por fe en el evangelio, por haber recibido a Jesús en el nombre de Jesucristo. Podía sacar más textos del calvinismo. Voy a sacar, hay unos, hermanos, a ver si lo puedo encontrar, en Hechos 13:48. Es un texto que se usa mucho también, que dice, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ese texto también lo suelen sacar mucho, y este texto no dice lo que ellos dicen. Los gentiles creyeron los que estaban ordenados, hermanos, no preordenados, sino ordenados para vida eterna. Aquí hay un pasaje, hermanos, donde podemos ver que Pablo, hermanos, predica al grupo de judíos y al grupo de gentiles. Y el grupo de judíos, hermanos, gloria al Señor, no reciben lo que Pablo les da. Y Pablo les dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis, dice Pablo, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Entonces Pablo predica a los judíos y los judíos desechan lo que Pablo les dice. Pablo les dice que no son dignos de la vida eterna, que ellos mismos no se juzgan dignos de la vida eterna, y van donde los gentiles. Y cuando van donde los gentiles, Pablo predica a los gentiles, ¿y qué hacen los gentiles? Empiezan a gozarse, porque los gentiles, los pobrecicos, estaban en la puerta escuchando el mensaje de Dios, pero si querían ser judíos o en la religión de Dios tenían que circuncidarse
pasar las 18 normas de Samay, unas normas muy estrictas, pero mientras, hermanos, se quedaban en la puerta, eran los prosélitos de la puerta. Cuando Pablo llega y les predica, les dice, mira, no os tenéis que circuncidar, solamente creer en Jesús. Entonces los gentiles, hermanos, empiezan, hermanos, a saltar, empiezan a gozar, empiezan, hermanos, que no se lo pueden creer, cómo Dios, hermanos, los salva de esa manera. Gloria al Señor. Entonces, este texto, hermanos, hay que entenderlo viéndolo, hermanos, en el texto original. Cuando dice ordenados, hay otra posible traducción, gloria al Señor, que no es que simplemente estén ordenados en un sentido militar, como explican siempre, ¿vale? El término es taso, si no recuerdo mal, taso, que significa arreglar de manera ordenada, asignar o disponer, dedicar, establecer, ordenar, poner o señalar, ¿vale? Gloria al Señor. En griego, hermanos, hay algo tremendo, que es que el verbo puede estar en activo o en pasivo, es decir, o que hace uno la opción o que la recibe, ¿vale? En este aspecto, hermanos, el verbo taso, tal como lo explican aquí, puede tener otra interpretación diferente a decir que han sido ordenados, como en un ejército en orden, a la vida eterna, ¿no? Hay otro texto en la palabra de Dios en 1 Corintios 16:15, que dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya, y ellos se han dedicado, se han ordenado ellos mismos al servicio de los santos. Entonces, la explicación es, hermanos, que los gentiles quisieron creer en el evangelio que les fue predicado, que no creyeron porque estaban preordenados desde antes de la fundación del mundo. Eso no dice la palabra. Que mientras los judíos no quisieron creer y no se sintieron dignos de la vida eterna, el contexto es este, ahora los gentiles que se regocijaban y que glorificaban lo que Pablo les decía, creyeron para vida eterna. Entonces, hay otra posible interpretación de los textos. Este texto lo tengo mejor explicado que leerlo, hermanos, en mi trabajo contra la predestinación. Podía sacar más textos, luego si queréis, pues alguno me preguntáis, pero creo que hasta aquí, hermanos, este pasaje de la elección incondicional, ¿vale? Vamos a seguir al siguiente, la elección incondicional, y el tercer punto es la expiación limitada, ¿vale? La expiación limitada, vamos a pasar de largo porque todos, la mayoría creen que Cristo murió por todos. Hay algunos calvinistas, el calvinismo histórico, que dicen que Cristo solamente murió por los elegidos, cuando la Biblia nos declara que de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino obtenga vida eterna. Le dice la palabra del Señor que es la propiciación por todos nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo entero. Y estos dicen, hermanos, que solamente Dios murió por los elegidos, porque ¿cómo va a sustituir a toda la humanidad si luego toda la humanidad no se salva? No, nosotros creemos que Cristo hizo una expiación ilimitada, que Él hizo propiciación por todos los pecados del mundo y que dio oportunidad de salvación a todo el mundo entero por medio de la muerte en la cruz del Calvario, ¿vale? El cuarto punto, hermanos, es la gracia irresistible, el llamamiento eficaz, hermanos, que dicen que al que Dios ha elegido, Dios lo va a traer de una forma tumbativa, o poco a poco o de golpe. Que Dios, hermanos, como lo ha elegido, va a quebrantar su resistencia y que el hombre entonces va a creer sí o sí. Y aquí, hermanos, es lo que os he dicho antes. Si creemos esto, ¿por qué vamos a predicar el Evangelio? ¿Para qué vamos a hacer cultos? Cada uno vivamos en nuestra casa tranquilos y ya está. Porque al final se va a salvar el que Dios quiere. ¿Nos vamos a salvar todos? ¿Los que somos elegidos? Pues ¿para qué? Puede llegar un punto, hermanos, que la gente tenga dejación ni en evangelizar. ¿Para qué la gran comisión de predicar a todo el Evangelio? Si luego Dios no quiere salvar a todos, solo quiere salvar a unos pocos. Entonces, hermanos, gloria al Señor, voy a leeros algunos textos donde vemos que el ser humano puede rechazar lo que la gracia de Dios ofrece, ¿vale? Hechos 7:51, dice la palabra, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, esto creo que es Esteban, y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se han fijado? La gracia no es irresistible, se puede resistir. Juan 5:34, que es un pasaje que usan mucho, dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, pero digo esto, para que vosotros seáis salvos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir. Aquí habla el calvinismo siempre de que es el hombre que no puede por su naturaleza caída, pero si vemos un poco más arriba, Jesús les está diciendo esto para que sean salvos. Que sería, hermanos, algo horroroso por parte de Jesús decirles que os estoy diciendo esto para que os salvéis, y resulta que lo único que está diciendo es que no queréis venir a mí cuando Él sabe que no van a querer venir
porque están muertos en delitos y pecados y Él no los ha querido elegir para el cielo. Dios no ofrece nada que luego Él no quiera dar. Dios no es un embaucador ni un hipócrita, ni un falso. Dios lo que ofrece, lo ofrece de verdad. Cuando ofrece la salvación, la ofrece de verdad, para aquel que la reciba se pueda salvar. Jeremías, hermanos, 5:3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, les consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, y no quisieron convertirse. Fijaros lo que hace Dios, hermanos, con los de Israel. Los azota, hermanos, y no les duele, los consume y no quieren recibir corrección, les disciplina y no quieren convertirse, hermanos. El hombre que no se quiere convertir, hermanos, por mucho que haga Dios, Dios respeta esa decisión fundamental. Jeremías capítulo 11, versículo 10. Han vuelto a las maldades de sus primeros padres, las cuales no quisieron escuchar mis palabras. Jeremías 7:13. Aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no escuchasteis y os llamé y no respondisteis. Dios llamó desde temprano y sin cesar, sin parar. No es un Dios que llama y ya se olvida de ti, no. Cada día, desde temprano, sin cesar, llamaba a la puerta de ellos, hermanos, y ellos no respondían, hermanos. Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no escuchar y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, que por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Dios, de parte de Jehová de los ejércitos. Pusieron su corazón como diamante, dieron la espalda a Dios y taparon los oídos para no escuchar. ¿Os habéis fijado? Dios detrás de ellos para que se conviertan, y ellos pusieron su corazón como diamante, le dieron la espalda, se taparon los oídos, hermanos, imaginaos tapándose los oídos. Así hay gente, hermanos, que Dios les está llamando, les está tratando, hermanos, y hay gente que se aleja de Dios, que se escapa de Dios. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Romanos capítulo 2, versículos 3 al 11. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día del justo juicio de Dios. Hermanos, es tremendo. Dios está detrás del hombre siempre, pero el hombre es capaz de atesorar ira para ese juicio, hermanos. Así como nosotros, hermanos, tenemos ese eterno peso de gloria y esa bendición que nos espera, el hombre que va rechazando al Señor, hermanos, va acumulando, como en un cofre, como en un tesoro, va acumulando ese juicio que al final Dios le va a dar por no haber querido recibir la oferta que Dios le está haciendo amorosamente. Marcos capítulo 6, versículo 5 dice: y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro en Nazaret, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y dice la palabra: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, hermanos. Él llega a su aldea, a Nazaret, hermanos, y tenían tanta incredulidad que el Dios omnipotente hecho carne, que era Cristo, que estaba sosteniendo el universo con sus propias palabras, hermanos, en ese momento, no pudo hacer más milagros, hermanos, no porque Él no pudiera, sino porque respeta la decisión del ser humano. Como dice la palabra en Apocalipsis, a la iglesia, no sé si es la Odisea, hermanos: yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que me abre la puerta y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él. Escúchame, en Apocalipsis, al que llama a Dios es una iglesia que le tiene cerrada la puerta. ¿Cuánta gente en los cultos también, hermanos, que cierran la puerta de su corazón al Señor? Dios nos ayude, hermanos, a abrir nuestro corazón de par en par, para que Dios haga con nosotros lo que Él tiene que hacer. Hebreos 3:7 dice, como dice el Espíritu Santo: si oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Creo que está, hermanos, más que dicho con esto, que la gracia no es irresistible. Hay casos, hermanos, en los cuales Dios tiene que tirar, por ejemplo, a Pablo de su cabalgadura, pero era necesario, hermanos, porque si no, Pablo se carga a la iglesia. Y Dios tenía todo el plan y todo el propósito de salvación para la humanidad con la iglesia. Dios no lo podía permitir. Por eso, en ese caso específico, Dios sí obra de esa manera y lo tira de la cabalgadura. Pero en el resto de casos, hermanos, es el hombre el que tiene oportunidad de salvación. Es el hombre el que tiene que decidir
en su decisión fundamental si quiere aceptar o quiere rechazar lo que Dios le está ofreciendo. Amén. Podría seguir un poquito más, pero voy a saltar al punto, al quinto, la preservación de los santos, ¿vale? Esta enseñanza dice que Dios, a aquellos que Él ha elegido y que ha llamado, ya nunca más se van a poder perder. Es lo que dicen en el Salvo, siempre salvo. Yo, hermanos, creía en este punto, en la seguridad de la salvación, y Dios me lo cambió, ¿no? Luego ves la palabra de Dios en muchos textos, vamos a ver simplemente unos cuantos donde vemos que es muy difícil perder la salvación, es cierto, pero se puede perder por apostasía. Una práctica de pecado, hermanos, no confesado, cuando uno practica el pecado y no lo confiesa, Dios viene a su vida produciendo tristeza para que se arrepienta. Si el hombre, hermanos, no reacciona, dice al final que Dios los entrega una mente reprobada para hacer lo que no conviene, como dicen los romanos también, y el hombre ya, hermanos, se queda a sus expensas a lo que él quiere hacer. En ese principio, hermanos, el hombre se puede perder en ese camino de salvación. Hay muchas advertencias en la palabra de Dios, hermanos. Hay muchas advertencias. Ahí tengo aquí el libro delante. Os puedo leer, hermanos, versículos, un montón de versículos os puedo leer. Gloria al Señor. Pero os voy a leer unos cuantos solamente para que veamos, gloria al Señor, que por apostasía también, por apartarse del Señor. Voy a leer algunos textos, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Lo mejor es leer la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Has visto lo que dice Pablo? El mismo Pablo dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo de salvación para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El término aquí es adoquimos, no es descalificado de una carrera. Está hablando de la corona de vida. Ser descalificado, hermanos, de esa gloria es perder la salvación. Y Pablo decía, hermanos, que no corría como a la aventura, ni golpeaba, hermanos, al aire, sino que golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y eso nos habla, hermanos, la palabra está llena de advertencias a que hagamos morir en nosotros lo terrenal, a que nos apartemos de toda maldad, a que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Es muy importante. Hay muchos textos, hermanos, que os puedo leer. A ver si encuentro algún texto, porque está en mi trabajo tenéis, hermanos, todos los versículos enteros para que podáis, hermanos, ver lo que la palabra de Dios dice, ¿vale? Voy a mirar un poquito más adelante, hermanos. Siempre habla de permanecer firme, ¿vale? Dice, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Siempre, hermanos, que hables con un calvinista, los calvinistas te dicen que si alguien estaba en el culto hablando en lenguas, sintiendo a Dios, y como nosotros, ¿no?, gozando en el Señor, y al tiempo se ha apartado y está en el mundo, te dicen que ese hombre nunca ha sido salvo. Que nunca ha sido salvo, porque si hubiera sido salvo no se hubiera ido al mundo. Que no ha sido regenerado, sino que ha sido simplemente un simpatizante del Evangelio. Eso es falso, hermanos. La palabra nos declara que hay gente que se puede apartar de una fe no fingida, de una fe genuina. Dice la palabra del Señor también en el 1 Timoteo 1:18, dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo los tuvo que echar de la iglesia, a Himeneo y Alejandro, hermanos, porque naufragaron en cuanto a la fe. Apostataron, hermanos. Se puede apostatar, se puede caer en un error que te aparte del Señor. Se puede, hermanos, porque la salvación, hermanos, no se pierde en el sentido de la palabra. La salvación se desprecia, la salvación se rechaza. Cuando uno rechaza a Cristo, cuando uno, hermanos, vive de espaldas a Dios, cuando uno, teniendo conocimiento de Dios, se aleja de la presencia del Señor y vive, hermanos, en la ponzoña del pecado, como el hijo pródigo, hermanos, tirado, hermanos, ahí, que quería alimentarse de las algarrobas de los cerdos. A menos que no haya un volver en sí y que vuelva a la casa del Padre, esa persona se pierde, hermanos. Pero fue cristiano en un tiempo, hermano. Gloria al Señor. La salvación, hermanos,
Es un proceso en el cual Dios nos llama para ser salvos. Un proceso que empieza desde que creemos hasta la glorificación. Y ese proceso se puede abortar. Podemos matar la vida de Dios en nosotros si nos alejamos del Señor, hermanos. Voy un poquito más adelante y acabo resumiendo por ejemplo, tenemos las advertencias del libro de Hebreos. Es necesario que con más diligencia, Hebreos 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles recibió justa retribución, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra del Señor en Hebreos 3.12, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe del principio. Hebreos 6.4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe elogio y bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Gloria al Señor. Podemos leer, hermanos, más textos de la palabra del Señor. Voy a la parte final de aquí, de eso, para leer el resumen que tengo. Todos en mi trabajo lo tenéis mucho mejor para que lo podáis leer, pero aquí os digo, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor en un resumen que yo hice. Hubo gente en la palabra de Dios, creyentes genuinos, que se desviaron de la fe, que se extraviaron de la fe, que naufragaron en la fe, que apostataron de la fe, que amaron el mundo y se hicieron enemigos de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, hermanos. Que han dejado el camino recto, que se vuelven atrás del santo mandamiento, volviendo a contaminarse con el mundo de nuevo, que se extravían de la verdad, que se desvían de la verdad, que se apartan en pos de Satanás, que se alejan de Cristo, desertando de él, que reciben en vano la gracia de Dios, y que no son fríos ni calientes, y por tanto Dios los vomitará de su boca. Por eso la palabra, hermanos, nos advierte y exhorta a todos los cristianos a no extraviarnos, a guardar la fe, a mantenernos en ella, a que con perseverancia ganemos nuestras almas, a que permanezcamos fieles al Señor, a que perseveremos en la gracia de Dios, a que permanezcamos en la fe, a que perseveremos en el bien hacer buscando gloria, honra e inmortalidad, a que permanezcamos en la bondad de Dios, pues si no, seremos cortados, que no corramos a la aventura, sino que golpeemos nuestro cuerpo poniéndolo en servidumbre, que retengamos la palabra, que estemos firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, que permanezcamos, hermanos, firmes y fundados en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio para poder ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles ante Dios, que nadie nos engañe por falsas doctrinas, que no caigamos ante la tentación del tentador, que mantengamos la fe y la buena conciencia para no naufragar, que tengamos cuidado de nosotros mismos, hermanos, que peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano de la vida eterna. Hermanos, puedo leeros toda la página entera, hermanos, está entero lo que tengo aquí. ¿Qué quiero deciros? Que se puede perder uno por apostasía, que no es fácil, hermanos, perder la salvación. No la pierdes hoy y la vuelves a recuperar mañana. No, estoy hablando de un proceso en el cual una persona se va apartando del Señor, se va enfriando, se va apartando del culto del Señor, va empezando, hermanos, a enfangarse en el pecado. Dios lo viene tratando en el corazón y no hace caso a lo que Dios le trata. Entonces Dios lo entrega, lo deja a su libre albedrío para que haga lo que quiere, lo que le da la gana, ¿vale? Y eso al final, esa práctica de pecado no confesado, pues la paga del pecado, que dice la Biblia, que es la paga del pecado es la muerte, gloria al Señor, la muerte espiritual, gloria al Señor. Y nada más, yo todo esto que he dicho aquí me he saltado muchas cosas, porque es que es imposible darlo en un tipo como esto. Si estaríamos ahí juntos mejor, pues sí se podría dar un poquito más explayado con las preguntas y todo. Pero bueno, hasta aquí he intentado traer los 5 puntos y que sirva, hermanos, que sirva mi testimonio de una persona que ha sido calvinista, que lo he conocido muy bien desde dentro, pero que de alguna forma Dios me ha sacado de ahí y que puedo decir y puedo de alguna forma demostrar en mi trabajo que hay otra interpretación de los textos. Entonces, si algún calvinista me escucha y se quiere quedar con su fe, con su creencia, quédate con tu creencia, pero que sepas que hay otra interpretación de los textos, que hay otra forma de ver la palabra de Dios, que Dios es justo, santo y bueno, y que Dios, hermanos, no es alguien injusto que ofrece algo que luego no quiere dar, porque si no Dios sería un hipócrita y un embustero y un embaucador,
Y Dios no, Dios lo que ofrece, lo ofrece de verdad, lo ofrece gratuitamente y generosamente para que todo aquel que quiera se pueda salvar. No va a haber nadie que se vaya al infierno que le eche la culpa a Dios, porque Dios a todo el mundo ha dado oportunidad de salvación. Es más, Dios igual salva a más gente de la que nosotros nos pensamos, porque Dios es bueno, Dios es grande, es más bueno que nosotros. Nosotros no podemos hacernos más buenos que Dios, hermanos. Dios es justo, santo, pero es bueno. Así que hasta aquí, hermanos, si ahora hay alguna pregunta, alguna cosa, pues hablamos, Abel, en el nombre de Jesús. Adelante, te doy paso, hermano mío.